somos el Centro de Nivelación y Enseñanza Matías, ¿no? Muchos nos conocen como CENE en Bolivia, acompañado del licenciado Franz, quien es licenciado en Filosofía, ¿no? Evidentemente, formado en el área de Filosofía en la Universidad Mayor de San Andrés. En ese sentido, el día de hoy voy a hacer una presentación, un esbozo general acerca de un texto en concreto, Lecciones preliminares de filosofía, del autor español Manuel García Morente. Antes de poder entrar en materia propiamente de los diversos temas, conceptos y teorías que van a aparecer en este libro escrito por, valga la aclaración, del pensador español, hay que hacer ciertas aclaraciones en cuanto a su vida, puesto que mucho de su vida, de lo que ha sucedido en ese momento, en 1930 al 40 aproximadamente, ha sido el origen del por qué ha escrito este libro el autor español. En ese sentido, de manera muy sucinta, menciono que Manuel García Morente ha nacido en el año 1886 y ha fallecido en el año 1942. Tanto su nacimiento como su deceso se ha dado en España, su país natal. Datos importantes que se pueden resumir son los siguientes. Su padre era anticlerical y su madre era una devota católica. Esto es bastante interesante, puesto que se puede evidenciar en cierto modo, lo contradictorio de sus orígenes en cuanto a su padre y su madre. Uno combate la religión y la otra, su madre, más bien se apega, es partidaria de la religión, del catolicismo más concretamente. Lo cierto es que Manuel García Morente ha tenido una vida más o menos tranquila y ha sido educado en buenas universidades. Ha salido a estudiar a Francia en ese entonces, donde en el año 1905 se licenció en letras, que puede conocerse como filosofía y letras, valga decir, filosofía, la carrera de filosofía y literatura al mismo tiempo. Y esto se hace en la Universidad de Burdeos, en Francia, valga la reiteración. Luego de licenciarse en letras, por muchos años fue catedrático de ética en la Universidad de Madrid, en España. Hizo traducciones de las principales obras de Immanuel Kant, escritas estas obras en alemán, y por supuesto las ha traducido al idioma español. Uno de los pensadores bastante importantes durante el siglo XVIII y parte del XIX fue Kant, pensador bastante conocido, y si es que no es conocido, ya más adelante seguramente van a poder verificar quién es este pensador alemán, Kant. El propio Manuel García Morente ha sido influenciado por este pensador alemán de sobremanera. Es por eso que en el libro que vamos a ver hoy de manera general va a estudiar varias categorías o conceptos del pensador alemán. De manera adelantada se pueden mencionar el concepto de valor, el concepto de crítica, y hay así varias categorías que son asimiladas por el propio Manuel García Morente. Incluso la noción de Dios, en cierto modo, es compartida por Manuel García Morente. Dicho de diferente manera, Immanuel Kant propone que existe Dios, ¿no?, aunque no se la puede probar de manera científica, y Manuel García Morente, ya en su etapa adulta, va a adherirse a esta postura de la existencia de Dios, y esta adherencia tiene que ver con lo que Immanuel Kant defiende en sus diversos libros, la existencia de Dios. Más adelante vamos a ir volviendo a estos aspectos de su conversión de una etapa atea o agnóstica a llegar a ser una persona creyente, devota. Incluso se va a adherir a un seminario allá en España, es decir, Manuel García Morente se va a convertir en católico. Antes no lo era. De ahí que se puede mencionar el siguiente título, Diagnóstico a Católico. Como señalaba al inicio de esta presentación,
Su padre era anticlerical, por consiguiente, García Morente tiene esa influencia, ¿no? Y en su época juvenil es una persona agnóstica, se puede decir. Agnóstico es un concepto que significa sin conocimientos, apelando a la etimología, ¿no? A gnosis. Y de manera un poco más trabajada se puede decir que agnóstico hace referencia a aquella persona que no considera que existe un conocimiento universal verdadero. En este sentido, no se puede aseverar, siendo agnósticos, si existe Dios o si no existe. No hay conocimiento verdadero, totalmente verdadero. Por eso García Morente era una persona agnóstica. No, él no daba fe, no creía en la existencia total, verídica, comprobable de Dios, al menos hasta su época adulta, ¿no? En ese sentido, cuando inicia la Guerra Civil Española en 1936, García Morente se refugia en París. Este es un suceso bastante importante en la vida de este filósofo español, puesto que, como había señalado hace un momento, desde niño más o menos tiene una vida cómoda, tranquila, sin privaciones. Ha estudiado en Francia, pero la guerra civil hace que él huya, puesto que él mismo se había enterado que su vida corría peligro y se va a Francia. Como ya era más o menos adulto, en 1936, ya 10 años, menos de 10 años va a llegar a fallecer. Lo cierto es que tenía dos hijas, si no estoy muy equivocada, es la parte biográfica, y uno de sus yernos es asesinado. Esta noticia también le causa malestar, tristeza y dolor a este pensador español. Sus hijas no pueden salir de España. Eso, peor aún, hace que sienta más pena y preocupación por su familia. En ese tenor, luego de varios eventos inefables e inexplicables, Manuel García Morente en 1937 se convierte definitivamente al catolicismo. Esta vivencia de conversión es muy importante, puesto que en esos años, 1937-38, se escribe ese libro de lecciones preliminares de filosofía. Más enseguida vamos a ver los detalles formales internos de este texto. Pero lo importante es ver que García Morente pasa de ser agnóstico o incluso se puede decir ateo a convertirse en católico. Y por eso él básicamente va a seguir en los últimos años de su vida una vida convertida al catolicismo. Va a ser básicamente un cura, más o menos, algo así. Y esto es bastante interesante en este pensador español. De manera rápida, haciendo una comparación, se puede mencionar que ha habido casos inversos, donde ha habido filósofos que han nacido cristianos, podría decirse, y al final han terminado combatiendo a la religión. Pero en este caso, García Morente ocurre lo contrario, ¿no? De católico pasa, mejor dicho, de agnóstico pasa a ser católico. También se puede decir que en el año 1937 se traslada a la Argentina, donde funge como profesor en la Universidad Nacional de Tucumán. Y es en este lugar, en Argentina, donde va a salir básicamente el libro de lecciones preliminares de filosofía. Y ahora sí, ingresamos a lo que es el texto que nos atinge el día de hoy. Lecciones preliminares de filosofía es el tópico que lleva este texto que vamos a ir viendo de manera panorámica y general en los minutos que restan. Por supuesto, esta obra es transcrita, escrita, mejor dicho, por García Morente. Bien, lo que mencionaba en esta parte, ya ingresando a este texto propiamente de lecciones preliminares de filosofía, es que esta obra ha sido escrita, en cierto modo, por García Morente. En cierto modo, enseguida voy a aclarar por qué digo eso.
claramente está en lengua española. Eso significa, a modo de aclaración del contenido de este libro, que no es una traducción, ¿no? No es una traducción de un libro alemán o francés, sino ha sido redactado propiamente en castellano. Por supuesto, en la actualidad tiene traducciones. Esta aclaración la hago porque cuando a veces nos enfrentamos a textos, y en cualquier rama del saber, ¿no? Sociología, historia, antropología, sobre todo las ramas que tienen que ver mucho con la teoría, no tanto con la ciencia exacta, a veces los autores escriben en un lenguaje un poco rebuscado y un poco complicado en cierto modo, pero cuando se trata de una traducción es más grave incluso a introducirse al estudio de una determinada obra. Pero en este caso ha sido escrito este texto de lecciones preliminares en castellano. Por consiguiente, hay cierta facilidad hasta cierto punto en cuanto a la lectura, podría decirse, de esta obra, porque está en castellano, hasta cierto punto ahí, ¿no? Ahora bien, el prólogo, y esto es bastante fundamental, es redactado por Eugenio Puciarelli, igual un estudiante argentino, lo mismo que Riccieri Frondizi, también un discípulo de García Morente, argentino, y él mismo va a inmiscuirse, el último, Frondizi, en el estudio de la axiología, de la ética, de la moral, también, al igual que su maestro, ¿no? Eso a modo de complementación también. García Morente, cuando se licencia en letras en Europa, inmediatamente asume la cátedra de ética, ¿no? Por muchos años ha dictado la materia de ética. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Ahora bien, respecto al prólogo, esto lo señalo porque si bien el texto de lecciones preliminares de filosofía son lecciones que ha dado García Morente, el libro propiamente ha sido confeccionado, valga el uso del término, por estos dos prologuistas, ¿no? Eugenio y Riccieri. En otras palabras, estas lecciones precisamente son eso, ¿no? La lección hace mención a la exposición, la disertación o explicación que da un autor, en este caso García Morente ha dado una explicitación, clases en Argentina sobre la introducción a la filosofía. Entonces, lo que hacen estos dos prologuistas es tomar sus apuntes, según ellos lo más fiel posible han tratado de tomar tal cual el profesor García Morente dictaba. Dicho de diferente manera, esta obra, mejor dicho, ha sido en definitiva transcrita por los discípulos, ¿no? Claro que la lección, estas 25 lecciones, tiene 25 lecciones de este texto, ha sido dictada, explicada y expuesta por García Morente, pero él no ha escrito, ¿no? Eso para la aclaración, sino han sido sus estudiantes. A modo igual de comparación rápida, existen varias obras en diferentes campos del saber que ha ocurrido algo similar, ¿no? Es el caso de un lingüista bastante famoso que básicamente ha hecho una revolución dentro de la ciencia de la lingüística, Ferdinand de Saussure. Es igual un pensador que ha escrito muy poco en su campo, en la lingüística, pero que tiene cursos igual, cursos sobre lingüística, donde sus estudiantes son quienes transcriben sobre los dictados, las explicaciones que el profesor, en este caso Saussure, hace. Esto en el campo de la lingüística, ¿no? Es algo similar ha ocurrido con este libro, ¿no? Son clases dictadas por el profesor García Morente. Ahora sí pasamos a algunos temas que van a ir apareciendo en este libro, en estas lecciones que da García Morente. Son diversos temas, problemas, categorías que se van a presentar en estas lecciones, pero algunas de las cuales podemos nombrarlas, ¿no? Filosofía, claramente, el mismo libro tiene en una de sus partes este sustantivo, ¿no? Y por ende es un concepto que va a ir siendo explicitado en varios momentos. El método es igual un concepto que se va a ir trabajando varias veces, ¿no? Son 2 o 3 lecciones donde el autor va a ir explicitando, detallando, clasificando el método en el campo de la filosofía.
la intuición, las intuiciones también son conceptos tratados en este libro, ontología, metafísica, conceptos muy propios, si es que no estoy equivocado, de la filosofía. Igual aquí en este texto los va a ir clarificando. Realismo, idealismo, una oposición de conceptos que son trabajados también por García Morente, conocimiento, los valores. En este punto tal vez se podría hacer una conexión con lo que viene a ser la ciencia del derecho, ¿no? Tal vez hasta el momento podría alguien preguntarse, ¿no? ¿Cuál es la conexión, la relación entre, bueno, básicamente una materia de filosofía con el derecho, ¿no? Y existen varias relaciones que podrían hacerse, ¿no? En ambos campos del saber, por ejemplo, se trabaja con textos en cierto modo, pero también hay grandes diferencias, evidentemente. Pero donde también se puede ver una similitud, un acercamiento entre estas dos disciplinas es en el campo de los valores, ¿no? En el campo de la moral. Cuando se presentan problemas, por ejemplo, y el mismo autor a veces va a hablar sobre eso, sobre un asesinato, este problema incumbe tanto al campo del derecho, la psicología en cierto modo, también de la filosofía, ¿no? Cuando se trata de hablar sobre el por qué una persona asesinaría a otra, ¿no? ¿Cuáles son los motivos que le llevan a hacer esa acción? Y además, si es que esos motivos para, para el asesino son moralmente buenos o malos, qué es lo moralmente bueno, qué es lo moralmente malo, son temas que atingen tanto al derecho como a la filosofía, en caso concreto desde la ética, ¿no? Ambas disciplinas pueden tener en común esta rama del saber, la ética, ¿no? Y ahí se puede hacer esa conexión y el autor más o menos desde unos 5 capítulos, si no estoy mal, va a enfocarse en estos temas de los valores, ¿no? Desde diversos autores, desde Immanuel Kant, desde él mismo, desde Fichte, y así va a ir tomando varias corrientes desde la filosofía para ir aclarando esto de los valores, la moral, la conciencia de la moral y otros temas muy relacionados a esto que puede denominarse como ética. Bien, uno de los temas que, reiterando la idea, es bastante reiterativo y de hecho lo es porque aparece, como decía, en el título mismo del texto, es pues la noción de filosofía. El autor desde el primer capítulo, desde la primera lección, va a ir adentrándose en esta categoría, la filosofía. En primer lugar, nuestro autor va a hacer una definición preliminar también sobre este concepto. Va a hacer su definición desde su propia etimología, ¿no? Y es bueno a veces hacer este tipo de definiciones porque se rastrea en la historia cómo se entendía dicho término. Lo mismo podría hacerse con la palabra derecho. Es una palabra, si no estoy equivocado, podemos averiguar más adelante, se origina en la lengua latina, ¿no? Directo. Es una de sus raíces etimológicas que tiene la palabra derecho. En el caso de la filosofía, tiene su etimología más certera, podría decirse, en la lengua griega. Filosofía tiene dos divisiones, puede ser filis o filia y sofía. Filis o filias hace referencia a lo que es el amor y sofía hace referencia a sabiduría. En ese sentido se hace una traducción un poco conocida, supongo, filosofía entendida como amor a la sabiduría. Pero esta definición, nos va a decir García Morente, es una aclaración terminológica un tanto ahistórica, porque esa definición griega que se ha hecho antes de los más filósofos conocidos, Sócrates, Platón y Aristóteles, ha ido mutando, ha ido transformando, ha ido adquiriendo nuevos significados la palabra filosofía. Por ello, el autor García Morente sostiene que cuando se hace una definición, primeramente hay que vivir esa definición que se hace. Dicho de diferente manera,
la filosofía es por de pronto algo que el hombre hace, algo que el hombre ha hecho. Por ello es imposible definir el concepto de filosofía antes de hacer filosofía. Esto quiere decir que la filosofía, más que ninguna otra disciplina, necesita ser vivida. Necesitamos tener de ella una vivencia. Esto significa que antes de dar concepciones, aclaraciones terminológicas, definiciones sobre la categoría filosofía, según el autor español, antes de eso es necesario tener una experiencia, experimentar lo que es la filosofía. Y por ello el autor en el capítulo 1 va a ir sosteniendo que a sus estudiantes los va a decir, como es una lección que él está dando en la Universidad de Argentina, vamos a hacer filosofía, es lo que él va a plantear, ¿no? Y en ese sentido, cuando hagamos filosofía, vamos a ir comprendiendo un poco más a detalle, con un poco más de profundidad, lo que significa filosofía. Empleo estos términos de un poco, de un tanto profundo, siguiendo al propio autor, ¿no? Puesto que él mismo dice, el hecho de que vivamos, de que hagamos filosofía cada día, como él mismo, García Morente, no significa que él, García Morente, conozca totalmente y a profundidad todos los campos de la filosofía, todas las subdivisiones que existen, ¿no? Hay subáreas dentro de este campo, la ética es una de ellas, la ontología y la metafísica también lo son, la estética, y hay otros campos más que si uno vive desde niño incluso en la filosofía, leyendo textos, eso no va a significar que uno conozca totalmente a detalle este campo, ¿no? Y eso también lo menciona. No obstante, el hecho de haberla vivido un poco a la filosofía, de haberla conocido desde adentro, hace que uno tenga más o menos una definición ya contextualizada de este concepto y como también de otros conceptos que van a ir apareciendo, ¿no? Por ello, el autor también hace una explicación histórica de la evolución, ¿no? Del concepto de filosofía de manera muy sucinta y escueta, y podría decir, puesto que no hace una revisión histórica de manera muy detallada desde el campo de la historia, ¿no? Sino hace una revisión desde la filosofía. En ese sentido va a hablar de filosofía antigua, en la época griega, y filosofía medieval, luego de Cristo, ¿no? Ahí es importante tomar ciertas aclaraciones nuevamente sobre el concepto de filosofía y hay que tomar en cuenta sus mutaciones y evoluciones que ha tenido esta noción, ¿no? En tiempos de Aristóteles, uno de los máximos representantes de la filosofía, y no solo de este campo, ¿no? Sino de la medicina, por ejemplo, se conocía la filosofía como todo conocimiento, implicaba a todo conocimiento, mejor dicho, no solamente al campo teórico, como en la actualidad puede ser considerada la filosofía, sino hacía mención al campo de la medicina, de la física, de la lógica y todo saber humano, ¿no? En ese entonces, en tiempo de de la Grecia antigua. En la Edad Moderna, en cierto modo, se conserva esta totalidad, esta intención de la filosofía de abarcar todo conocimiento posible, ¿no? Pero ya a finales de la Edad Moderna, en el tiempo de Newton, un poco más, Newton todavía está todavía en la Edad Moderna, y eso lo voy a ir aclarando enseguida, este concepto todavía abarca la totalidad, ¿no? Por eso uno de sus libros escritos donde habla de la gravitación, donde formula sus leyes Newton, va a llevar ese rótulo de filosofía. Si más adelante, acabando la sesión de hoy, investigamos cuáles son sus libros desde la física que ha publicado Newton, va a tener textos que van a iniciar con la palabra filosofía. Es bastante interesante. Es interesante porque nuevamente se constata que la filosofía todavía trataba de abarcar a los diversos campos del saber, ¿no? Pero ya más adelante se va a ir dividiendo este campo del saber, sobre todo en la época contemporánea, ¿no? Y eso voy a ir volviendo más adelante, si es que nos da el tiempo, puesto que la sociología, la psicología, como el mismo Manuel García Morente menciona, todavía incluso en su época, siglo XIX y XX,
eran ciencias que estaban dentro de la filosofía, ¿no? Luego ya se han ido desprendiendo y en la actualidad ciertamente son disciplinas autónomas independientes. Otro tema tratado dentro de este libro es el método, ¿no? Ya lo había mencionado cuando describí algunos temas así de manera rápida que aparecen en este libro, ¿no? Y el método es un tema que aparece en este campo del saber y es importante hacer cierto detenimiento y hacer cierto análisis sobre esta noción del método, puesto que cuando a veces se habla de este concepto, muchas veces se hace mención o uno mismo trata de relacionarlo, al menos en mi caso pasa eso con la ciencia, ¿no? Ciencia, bueno, si se habla de ciencia, se habla de un método científico, ¿no? La biología, la física, la matemática tienen métodos y métodos en cierto o en gran medida certeros e infalibles hasta cierto punto, ¿no? En las ciencias sucede eso, en las ciencias exactas sobre todo, ¿no? Pero en las ciencias que no son exactas, en aquellas disciplinas donde no existe la total rigurosidad científica, ¿qué ocurre, no? Ahí es el problema, ¿no? Y el autor, en cierto modo, va a ir detallando estos puntos. Según nuestro autor, el método, al igual que la filosofía, puede ser descrita y esbozada, pero para poseer una definición más o menos cabal requiere ser vivida. Nuevamente, parte de ese presupuesto de la vivencia, así como la filosofía, para ser entendida, uno debe habitarla, debe vivirla. Del mismo modo, sobre los métodos, uno debe aplicar ese método en su vida diaria, debe conocer ese método viviéndola. Entonces, nuevamente, se reitera ese sobreentendido o presupuesto de que la vivencia es fundamental para el conocimiento. Por ello, para conocer el método en filosofía es necesario infantilizarse. Esto es bastante importante, ¿no? Esto en el campo de la filosofía, ¿no? El que tiene una disposición filosófica está siempre inquieto, intranquilo, percibiendo en la más mínima cosa problemas arcaicos, misterios, incógnitas que los demás no ven. En ese sentido, nuestro autor considera que uno de los requisitos fundamentales para hacer filosofía es tener una actitud como los niños, ¿no? Preguntar, cuestionar, utilizar el porqué de manera seguida y consecutiva, ¿no? En ese sentido, por eso es fundamental infantilizarse, ¿no? Es la propuesta que da el autor para iniciarse en la actividad filosófica. Por ello, muchas veces se menciona que la filosofía es el saber que constantemente está interrogando. Incluso se menciona que la filosofía encuentra problemas donde no los hay. Es por eso, ¿no?, que la actitud infantil que uno debe tener en el buen sentido de la palabra es fundamental para hacer filosofía. Esto según nuestro autor español. Continuando con este punto del método, puesto que es un tema que va a ir apareciendo varias veces dentro de este libro de lecciones preliminares en filosofía. Una de las ideas que viene a colación cuando se habla de método es del rigor, de la disciplina, de la seriedad. Por ello, el rigor es otro rasgo del método en filosofía, va a decir nuestro autor. Pero también más adelante, en los capítulos siguientes, nuestro autor va a ir aclarando que la ciencia tiene un método más o menos infalible, siguiendo a Immanuel Kant, va a decir nuestro pensador español, pero la filosofía, ¿será que tiene un método científico infalible? No, va a decir nuestro autor, ¿no?, según sobre la base de Immanuel Kant. No tiene así un método científico infalible, pero eso no significa que la filosofía sea, podría decirse, un dibujo libre, una ciencia, un saber caótico y totalmente desordenado, donde cualquier cosa puede plantearse, para nada. Por eso hay rigurosidad en la filosofía.
como también la hay en diversos campos del saber, ¿no? Cuando se habla de una disciplina, de una carrera, siempre se habla del rigor, ¿no? Y en el caso de la filosofía, según Manuel García Morente, existe rigor. En ese sentido, el rigor evita la creencia en la sapiencia popular, ¿no? Es un término, sapiencia popular, que hace mención a aquellos conocimientos, opiniones que existen en la vida diaria, en la cotidianidad, y que estos conocimientos populares no necesariamente son infalibles, científicos. Es más, muchos de estos conocimientos son falsos, podría decirse, son no comprobados. Es así que nuestro autor, cuando habla de método, también va a hablar de dos conceptos contrapuestos entre sí, doxa y opinión. Tal vez algunos han escuchado esta oposición, si no la han escuchado ya más adelante van a ir conociendo esta oposición. Doxa es un término igual griego que significa opinión, mera opinión, conocimiento no comprobado, incluso conocimiento vulgar, podría decirse. Cuando, por ejemplo, existe la creencia de que no se puede salir los días viernes o los martes 13, porque ese día si uno sale nos puede suceder algo malo. Según este autor español, sería parte de la doxa, del conocimiento no probado, de la sapiencia popular, ¿no? Y nuestro autor ahí puede manifestar que hay que trabajar con rigor, hay que ver si es que en todos los casos, cuando se habla de ciencia, se da esas repeticiones, ¿no? Hay una ley de la gravedad que se aplica tanto aquí como en la China. Si es que los días viernes uno sale un viernes 13 y pasa por debajo de una escalera, entonces le sucede algo malo a la persona que ha pasado y a la otra persona también, y así a todas las personas debería suceder. Entonces sí podríamos estar frente a un conocimiento científico, pero evidentemente eso no ocurre en los hechos. Por eso nuestro autor propone que tanto en la filosofía como en las demás disciplinas del saber humano hay que trabajar con rigor, con disciplina. Por consiguiente, la filosofía es un saber riguroso, ¿no? No dice una ciencia, ¿no? Eso hay que tomar en cuenta, pero sí es un saber riguroso. Trabaja como la ciencia, con métodos, disciplina y seriedad, pero en definitiva no es ciencia. La ciencia se ocupa de objetos específicos y determinados. En cambio, la filosofía se ocupa de cualquier objeto de manera general, tomando al objeto en tanto universal. Explico un poco esta última parte. Hace esa diferencia, ¿no?, entre la ciencia y la filosofía el pensador español. Sin embargo, la ciencia, al menos en la actualidad, toma objetos en concretos, ¿no? La física va a estudiar el espacio, la química va a estudiar entes químicos, la biología se va a interesar por los seres vivos, así de manera muy resumida, dicho tal vez, pero la filosofía puede englobar estas áreas, ¿no?, de manera general, puede estudiar la vida en tanto vida, ¿no? ¿Qué es la vida? Puede preguntarse, ¿no? Y ahí pueden formularse propuestas, ideas, incluso desde la teología, desde la ética, desde la misma filosofía. ¿Qué es la vida? ¿No? Se va a ir preguntando. Y claro, nuevamente ahí reiterando la idea, no es que cualquier cosa puede plantearse, en este caso, sobre la vida, ¿no? Uno no puede responder a esta pregunta de manera totalmente absurda e ilógica, ¿no? Para nada. Si es que se plantea responder a esta pregunta, ¿qué es la vida?, uno, desde la filosofía misma, va a ir usando necesariamente de la lógica, va a servirse de métodos, va a trabajar con rigor, al menos si es que quiere dar una respuesta más o menos aceptable, plantear una hipótesis más o menos comprobable, ¿no? Esto en el campo de la filosofía. Lo que en definitiva muestra que sí toma objetos de estudio, ¿no? Tiene objetos de estudio, pero estos objetos los toma de manera general, no tanto como lo hace la ciencia.
Y uno de los métodos bastante usados según el pensador español es la intuición. Es un concepto igual que va a ir apareciendo muchas veces en este libro, la intuición. Y uno de los pensadores que más ha empleado esta categoría es René Descartes o René Descartes. Fue un pensador francés luego del Renacimiento, ¿no? Y a inicios de la Edad Moderna. Incluso este autor, muchos deben conocerlo, en el campo de la física o de la matemática, ¿no? Eso nuevamente nos recuerda que antes de la edad contemporánea, la filosofía trataba de englobar en cierto modo a diferentes campos del saber, ¿no? Como es la física, la matemática, a todos los campos posibles. Por ello, Descartes, cuando va a plantear lo que se conoce ahora como el método cartesiano en la física, lo hace tanto Descartes, tanto desde la filosofía como desde el área de la física, ¿no? No hay tanto esa distinción, al menos en esa época. Bueno, lo importante de este método es que la intuición se nos ofrece en primer término como un medio de llegar al conocimiento de algo y se contrapone al conocimiento discursivo. La intuición entonces es un medio, es un camino para conocer de manera directa algo. Poquito para entender esta parte, yo mismo al leer el libro de García Morente trataba de aplicarlo, ¿no? Como él mismo enseña, hay que vivirla, hay que vivir esto es lo que se está aprendiendo, se está leyendo. Entonces yo mismo, al redactar, bueno, mis diapositivas hace un par de días atrás, veía ahí una pelusa, ¿no? Un pelo que estaba por mi máquina y en el aire, ¿no? Más o menos volando. Entonces, la primera intuición que tenía es que mi gato ha venido y, bueno, se le ha salido un pelo. Es un conocimiento intuitivo de manera directa que se puede plantear sobre, en este caso, sobre este objeto que está volando en el aire, en el cuarto, en mi caso. Es un conocimiento intuitivo, rápido, inmediato, podría decirse. Eso por un lado, ¿no? Pero hay otra intuición, nos va a decir Manuel García Morente sobre la base de René Descartes. Se trata de la intuición discursiva. Y lo discursivo hace referencia ya a un pensamiento más elaborado, más trabajando, hace colación a el conocimiento de logos, de tratado, donde ya hay más un estudio pormenorizado sobre un tema en concreto, ¿no? También es evidentemente una intuición, ¿no? Volviendo a mi ejemplo de ese pelo que está ahí por el aire, si se la analiza bien a esta cosa, a este pelo, quizá no puede ser el pelo de mi gato, ¿no? Que a veces viene donde yo estudio, pero no necesariamente, no hay total certeza. Puede que sea un pelo producto de la alfombra, de mí mismo, de mi cabellera o de la ventana, tal vez ha ingresado un pelo, ¿no? Y en ese caso ya aplicando la intuición discursiva, el análisis va a ser un poco más profundo, ¿no? Pero ya no es inmediata, sino es más mediata, más alejada de lo directo, ¿no? Por eso, según el alcance del objeto, existe el método intuitivo y el método discursivo, ¿no? Método intuitivo directo, el pelo es de mi gato. Método intuitivo discursivo, analizar, escudriñar, detenernos, agarrar el objeto y ver si realmente es de mi gato o no. Este tema, por si acaso, de la intuición, intuitivo, discursivo, no solamente es esta división, ¿no? El autor va a ir aclarando, explicitando este concepto de la intuición desde diversas corrientes filosóficas, ¿no? Desde diversos autores. Va a tomar a Dilthey, Fichte, Kant y otros autores más para ir mostrando qué significa cuando se habla de la intuición. Ahora bien, hay otro tema que igual aparece de manera un poco larga, reiterativa dentro de este texto, es la metafísica y también por ende la ontología. Según los autores, de aclaración,
La ontología es la ciencia que estudia las cosas, los entes, y la metafísica es la ciencia que estudia el ser. Así como las diferentes disciplinas del saber humano tienen objetos de estudios determinados, en la filosofía, en cierto sentido, uno de los objetos de estudio, podría decirse, de este saber, es el ser. Es ese término, ese sustantivo ser que también es verbo. Es que la intuición es un campo estudiado por Manuel García Morente en varias partes de su texto de lecciones preliminares de filosofía. Por ello va a ir estudiándola desde diversos autores, desde diversas corrientes teóricas, ¿no? Y eso vamos a ir viendo, vamos a ir estudiando con más detalle más adelante, ¿no? Si se da la oportunidad. El punto es que hay conocimientos que no son probados, ¿no? Que no pueden ser comprobados así como en la ciencia, ¿no? Y uno de esos conocimientos que no puede probarse en laboratorio o mediante silogismos o mediante fórmulas como los tiene la matemática es la metafísica. Es un conocimiento humano, una disposición natural, va a decir Immanuel Kant, pero que no es ciencia. Es por ello que se sostiene a partir de Kant que la metafísica es imposible como ciencia, como conocimiento científico. No obstante, que sea imposible como ciencia no significa que sea imposible como conocimiento, como disposición natural, reiterando esa idea de Immanuel Kant. El hombre tiende a estudiar, plantearse preguntas sobre aquello que es desconocido, ¿no? Y la metafísica se interesa por aquello que está más allá de lo que evidente. Su misma definición de la seguridad física, la ciencia de la física, hace referencia a eso. Lice, disculpe, no se escucha nada. Oh. ¿Ahora se escucha o sigue sin escucharse? Ahora sí se escucha mejor, dice. Ya, perdón. Entonces, algunos problemas con mi equipo. Bien, entonces lo que mencionaba es que en el conocimiento humano existen campos, áreas del saber que no pueden probarse desde la ciencia, y es el caso de la metafísica. Es un campo del saber humano que es imposible como ciencia, nos dice García Morente. Como conocimiento científico, la metafísica simplemente es imposible. No obstante que sea imposible como ciencia, no significa que sea imposible como conocimiento. Es lo que menciona el autor. Además, lo importante de este tema que se viene mencionando es que la ciencia no es lo único que existe dentro de la vida, ¿no? Existe el deporte, existe la diversión, existen lamentablemente los delitos, la criminalidad, y así hay varias cosas que se dan en la vida, ¿no? Y la ciencia no es lo único que hay. Por eso nuestro autor va a mencionar, el hombre vive, trabaja, produce, el hombre tiene comercio con otros hombres, edifica casas, establece instituciones morales, políticas y religiosas. Por consiguiente, el campo vasto de la actividad humana trasciende con muchos de la simple actividad del conocimiento. Esa es una aclaración que nos da García Morentes en cuanto a la comparación que se puede hacer entre la metafísica y la ciencia. Ahora bien, pasamos a un tema que igual es bastante importante dentro del texto y tiene que ver con la moralidad, con la ética. Y aquí uno de los términos que va a usar, lo he tomado del propio autor, es la conciencia moral. Existe la conciencia moral y el juicio moral, nos dice el autor. Y este enunciado, esta oración que se puede ver aquí, la hace nuestro autor porque muchas veces, nuevamente volviendo al tema de la ciencia, se dice que lo único que existe es aquello que es tangible, aquello que se puede tocar, que se puede estudiar y analizar. Y entonces, ¿qué pasa pues con la conciencia, con el alma, con el concepto de Dios, ¿no? Podría preguntarse. Nuestro autor también se hace esas preguntas acerca de Dios.
Pero en este caso sobre la moral, sobre la conciencia. ¿Existe la conciencia en términos biológicos? Podría plantearse, ¿no? Si es que existe, ¿en qué parte del cerebro está, ¿no? Y según sé, incluso hasta la fecha, todavía no se sabe a ciencia exacta si es que tenemos una parte biológica dentro de nuestro cerebro que exclusivamente haga referencia a la conciencia, ¿no? Todavía no hay esa comprobación, ¿no? Ya Sigmund Freud planteaba, ¿no?, que en el cerebro, en el siglo XIX, esto hacía ese planteamiento, de que hay una parte dentro de nuestro cerebro que es algo tangible, ¿no? La conciencia como algo tangible, como una parte dentro de nuestro cerebro que se puede tocar, pero todavía hasta la fecha no ha sido corroborada esa hipótesis. Pero el hecho de que no haya sido corroborada la existencia tangible de la conciencia, será necesario en ese sentido afirmar que la conciencia no existe. Bueno, nuestro autor no está de acuerdo, ¿no? En ese sentido va a plantear que sí existe. Y en ahí es donde va a ir aclarando, problematizando este tema. Si no existe como algo tangible, ¿cómo qué existe? Como deseo, como voluntad, como sentimiento, como emoción. Lo cierto es que, eso más adelante vamos a ir viendo, los calificativos morales no pueden predicarse de las cosas, que son indiferentes al bien y al mal. Solo pueden predicarse del hombre, de la persona humana. Esto también es bastante importante aclarar, ¿no? Muchas veces se piensa si los animales son o no seres moralmente buenos o moralmente malos, ¿no? De las cosas un poco no hay tanto problema, ¿no? Al menos en la cultura occidental, en la cual creo que todos o la mayoría estamos insertos, no hay mucho problema, ¿no? Las cosas son cosas, ¿no? Son seres inanimados, podría decir. Claro, desde otras teorías puede problematizarse eso, pero por el momento, en el caso de los animales, se menciona que no son seres con esa cualidad de ser buenos o ser malos, ¿no? En ese tenor solamente se puede predicar de los hombres si son buenos o son malos. Esa definición de bueno o malo, por consiguiente, solamente se aplica a los seres humanos. El hombre hace cosas que realmente quiere, mientras que los demás seres no tienen ese querer, voluntad, deseo, etc. Solamente el querer por voluntad, por un deseo sincero que parte de uno mismo, conlleva una acción moralmente buena. Es lo que nuestro autor va a ir planteando en esta parte. Pero, como decía hace un momento, hay varios subtemas, subproblemas que se van a dar en este aspecto de la moralidad, ¿no? Volviendo a ese ejemplo que daba al inicio sobre el asesinato, si una persona tiene la intención profunda en su ser de hacer el daño al prójimo, de matar, pero no lo hace por temor al castigo, a las leyes, a la jurisprudencia, al derecho, etcétera, esa persona es moralmente buena o moralmente mala. Son preguntas más o menos que se pueden hacer sobre la base de la teorización de la moral que viene haciendo Manuel García Morente, ¿no? ¿Esa persona es buena o es mala? Evidentemente no comete delitos, pero en su ser, en su interior, es una persona mala, porque tiene sus deseos y sus sentimientos, ¿no? Algo así más o menos va a concluir nuestro autor español. En ese sentido también pueden plantearse acontecimientos reales que vienen sucediendo en la actualidad, ¿no? Hay esa noticia un poco trágica y para, incluso podría decirse para renegar, ¿no?, desde ciertos puntos de vista, sobre la Iglesia Católica, ¿no?, más concretamente sobre la orden de los jesuitas aquí en Bolivia y también en Latinoamérica, ¿no? Veía un poco, escarbando este tema, como está un poquito en boga en la actualidad, aclaraciones sobre este padre, ¿no?, Pica, que había cometido abusos, ¿no?, como ya se conoce. Y uno de sus compañeros que todavía vive aquí en Bolivia, él menciona, ¿no?, tenía cierta inclinación homosexual, ¿no?, este padre que ha cometido abusos sexuales,
Y él dice, ¿no? El hecho de que tenga esa inclinación homosexual no significa que de antemano sea una persona maligna, criminal, condenada a hacer el mal, ¿no? Dicho de diferente manera, una persona homosexual, por ser tal, es de antemano una persona moralmente mala, inclinada hacia lo peor, hacia la criminalidad. Y ahí este padre más o menos menciona eso, ¿no? Que no. Y aquí, siguiendo al autor, también se puede decir lo mismo, ¿no? Que una persona, por el hecho de ser homosexual, no necesariamente va a cometer crímenes. Lo mismo puede plantearse de una persona heterosexual, ¿no? El hecho de ser heterosexual es ya requisito para hacer el bien, para comportarnos de manera buena, siguiendo los preceptos éticos y morales, ya sea de una religión o de otra, no necesariamente, ¿no? Entonces ahí vienen estos problemas, ¿no? De la conciencia moral, de la moral, y son temas que en varios capítulos, mejor dicho, en varias lecciones, van a ser detalladas por el autor. Nuevamente estamos en esto de la conciencia moral, ¿no? Para que una acción sea moral, es menester que algo acontezca no en la acción misma y su concordancia con la ley, sino en el instante que antecede a la acción, en el ánimo o voluntad del que la ejecuta. Entonces, aquí se puede evidenciar que la voluntad es lo fundamental para ver si una acción es moralmente buena o moralmente mala. Cuando estamos por la calle, cruzando de un frente a otro y vemos a una persona no vidente tratar de cruzar, pero los minibuses ya están arrancando, puesto que el semáforo ya está en verde, ahí una persona por obligación, por el qué dirán los demás o por llamar la atención tal vez, puede ayudar a esta persona no vidente, que evidentemente necesita de colaboración, pero en su intención, en su fondo, no tiene la voluntad de colaborar, ¿no? Poniendo ese ejemplo, ¿no? Entonces, ahí se nota que por más que su acción superficial la ayuda a la persona que no ve, por más que haya hecho eso, su intención en su ser, de todos modos, se puede ver que su moral es un poco o mucho negativa, ¿no? Pero por el contrario, ¿no? Si una persona realmente tiene el deseo de ayudar y es más, considera que ayudar es lo correcto, lo que realmente se debe hacer, está convencido, ve ese precepto de la ayuda como algo real y lo aplica, lo hace real y ayuda a la persona que necesita pasar al frente, entonces esa persona si ayuda superficialmente, sí ayuda, y en su interior su voluntad también es de ayuda, ¿no? Entonces ahí se puede plantear que esa persona que tiene la voluntad, el deseo sincero de ayudar y también lo materializa esa ayuda, entonces esa persona sí es moralmente buena, ¿no? Es más o menos el razonamiento que se puede hacer con estos términos que va empleando Manuel García Morente. Ahora bien, una persona puede obrar, al menos superficialmente, aclarando, reiterando, de acuerdo a la ley, pero su verdadera intención es otra, entonces su voluntad íntima no es moral. Una real acción moralmente buena está regida por imperativos categóricos. Y es una conclusión a la que arriba García Morente sobre la lectura que él ha hecho de Immanuel Kant. Es un pensador, reiterando la idea, que le ha influido de sobremanera al pensador español. Immanuel Kant, ya para finalizar más o menos esta parte de los temas morales, mencionaba que como la metafísica no es ciencia, como la filosofía tampoco es ciencia, ni la ética, entonces se puede hacer cualquier cosa, uno puede pues lastimar, dañar, robar, matar. Si la respuesta es sí, entonces probablemente el mundo se va a acabar lo más antes posible, lo más antes de lo previsto. Y si la respuesta es no, entonces, ¿qué es lo que rige al hombre, no? ¿Qué valores, qué moralidad, qué preceptos? Y es ahí que el autor va a hablar de los imperativos categóricos y que
y que García Morente también va a retomar esto de los imperativos categóricos. Haciendo una traducción así un poco rápida de esta noción, se puede entender imperativos categóricos como aquellos principios morales universales, en cierto modo. En otras palabras, evidentemente la filosofía y la ética no son ciencias, pero trabajan como si fuera parte de la ciencia, ¿no? La filosofía, la ética. Es así que también hay principios en cierto modo parecidos a las leyes científicas que están presentes en la acción, en el actuar de los hombres, ¿no? Y estos son los imperativos categóricos. Principios los bíblicos que dependen de cada religión, ¿no? Cada religión va a ir proponiendo sus preceptos, sus mandamientos, 10 mandamientos, sus imperativos que deben ser obedecidos, ¿no? No matarás, no robarás, son imperativos categóricos usando esta noción descrita tanto por García Morente como por Immanuel Kant. Ahora bien, este problema de la moralidad, de los valores, de la ética, también traspasa al ámbito de la estética. Entonces, ya para finalizar, así como hay ese problema, esa problemática de lo bueno y lo malo dentro de la moral, de los valores, así también hay ese problema dentro de la estética, ¿no? ¿Qué es lo bello? ¿Qué es lo feo? ¿Quién define qué es lo bello y qué es lo feo? Y ahí se puede poner una imagen, ¿no? Tal vez alguna persona que tiene ciertos rasgos un poco diferentes a lo normal puede ser catalogado como una persona fea, eso al menos en la actualidad. Pero eso es una ley, es decir, toda persona que tiene ciertos rasgos un poco toscos, bruscos, valga la expresión, es una persona fea, y por el contrario, una persona que tiene una tez en la actualidad, ¿no? Clara, cabellos rubios, etcétera, es una persona intrínsecamente bella. Y el autor ahí va a ir explicitando, ¿no? Que el concepto de lo bello y lo feo, esto en la estética, ha ido evolucionando también, ha ido cambiando, ¿no? Muchas cosas que antes eran feas pueden ser consideradas en la actualidad bellas, ¿no? Y eso ocurre con, por ejemplo, los sitios turísticos y arqueológicos, ¿no? Quizá la cultura determinada que ha construido su palacio, su templo, etcétera, no lo ha hecho pues con la finalidad de que sea bella, o tal vez sí, ¿no? Pero el tema es que ya en el futuro, cuando ya desaparecen culturas, esos vestigios se vuelven en objetos bellos. Eso en algunos casos pasa, ¿no? Y por el contrario, ¿no? También pueden suceder que cosas que en la actualidad son bellas, lindas, puede que en el futuro no lo sean, ¿no? Entonces, son discusiones que se van dando y que conciernen a la filosofía, ¿no? Al conocimiento humano. Bien, entonces, con estos temas así de manera general, se puede ver lo que va a tratar nuestro autor español, Manuel García Morente, en estas reflexiones que él ha dado, valga la aclaración, en la Universidad de Tucumán en Argentina, ¿no? Son lecciones en el campo de la filosofía que él ha dado a sus estudiantes. Eso sería más o menos, reitero, es más un vistazo general de los contenidos temáticos de este libro. Una es del imperativo categórico de Immanuel Kant. Es como una regla universal que debe realizarse sí o sí por las personas. O sea, si algo está bien para mí, como ayudar a las personas, se debe hacer sí o sí, como una ley de la gravedad. Un tema así que retoma García Morente a partir de las teorizaciones que hace Immanuel Kant sobre la metafísica de las costumbres, ¿no? Tiene un texto, de hecho, con ese nombre, ¿no? Immanuel Kant, la metafísica de las costumbres, donde va a trabajar, sobre todo, va a estudiar a la ética. Y en ese caso, la intención del autor de Kant es ciertamente encontrar principios como leyes, así como de la gravedad, en el ámbito de las acciones, en el ámbito de la ética. Y uno de sus planteamientos es ese imperativo categórico, ¿no? Y
dándole contenido a este imperativo, más o menos se lo puede entender del siguiente modo, ¿no? Hay que actuar de tal manera, tal que nuestro obrar, nuestra acción pueda ser imitada, copiada por todos. En otras palabras, la acción que hagamos nosotros tenemos que hacerla de tal manera que los demás seres humanos, nuestros semejantes, también la imiten, ¿no? Es un deseo, podría decirse, de Kant para más o menos regular el actuar de los hombres, ¿no? Y claramente también aplicando el propio postulado de García Morente o del mismo Kant, más allá de que encontremos estos imperativos categóricos, principios morales en determinadas culturas, en definitiva, la ética, la filosofía no son ciencias, ¿no? Por ende, alguien puede actuar de tal manera, pero haciendo el mal, ¿no? Robando. Y es más, puede querer por su deseo intrínseco malignos, valga la expresión, de que todo el mundo, la sociedad se vaya al caos, de que la anarquía prime, puede haber ese tipo de deseos, ¿no? Entonces ahí se rompe, ¿no? Ese principio, y pero nuevamente aclarando la idea, como no es ciencia, entonces claramente estos imperativos categóricos quieren presentarse, hay el deseo de que funcionen como principios universales, pero en definitiva no son parte de la ciencia. Les invitamos a nuestros cursos de preparación rumbo al examen de Derecho.